Hola, ¿qué tal mis camaradas planetarios? Sean bienvenidos al especial Dibujé las pesadillas de mis amigos de Facebook, parte 2. Esta es la continuación del primer especial de Dibujando Pesadillas, el cual es un video que ya realicé hace ya un tiempo aquí en el canal. Así que les voy a dejar el video de la primera parte por si gustan ir a checarlo. Y la ventaja es que este especial y el anterior son completamente diferentes en cuanto al contenido, entonces pueden disfrutar perfectamente de este video y después si gustan ir a checar el video pasado. En esta ocasión estaré analizando 5 pesadillas, cada una perteneciente a un mundo onírico y a un suscriptor diferente, por lo que se va a poner bastante interesante y además podré implementar algunas mejoras en cuanto al especial pasado. Mejora número 1, hay un video de cada uno de los procesos de las pesadillas aquí en el canal, entonces esto viene genial porque puedo utilizar esos videos para enriquecer este especial y además me sirve para promocionar los mismos, entonces es un ganar-ganar. Número 2, todas las pesadillas de esta edición fueron elaboradas con técnica digital, lo que me permitió mejorar impresionantemente la calidad de las mismas y además, hay que decirlo, ahorrar mucho dinero en materiales. Número 3, en esta edición vamos a estar analizando y comparando cada uno de los bocetos pertenecientes a cada uno de los dibujos de esta edición, dado que en el especial pasado, de hecho yo creo que fueron la mayoría de los dibujos que ni siquiera tenían boceto o prácticamente ninguno se mostró, y en esta edición cada una de las obras cuenta con su boceto, por lo que va a estar genial analizar la composición, la inspiración y ver cómo fue desarrollándose la idea para cada una de estas piezas. Y número 4 y última mejora, y personalmente la que más me gusta, es que cada una de estas obras tiene una paleta de colores distinta, inspirada en algún libro, película, anime, serie, fotografía, etc. Alguna representación artística que le dio color a cada uno de estos dibujos. Y lo interesante también es que vamos a estar viendo exactamente de qué momento de la película, serie, se agarró la paleta de colores o se tomó la inspiración para poder darle color a cada una de estas obras. Los animo a dejar algunas de sus peores pesadillas o algunos de los sueños más raros y o graciosos que hayan tenido, ya que, quién sabe, tal vez alguno de los sueños de ustedes pueda ser protagonista de la próxima edición de Dibujando Pesadillas. Sin más dilaciones, vamos a comenzar con la primera pesadilla. Repetidas veces de niño y un par de veces como adolescente, tuve de pesadilla el hecho de que era un adulto, tal vez de 30 años aproximadamente, y yo era un científico. Estaba analizando el comportamiento de un cocodrilo en un hábitat artificial de ellos, y al momento de acercarme para ver mejor y realizar anotaciones en mi bitácora, me caía de unas piedras que estaban cerca del agua, por lo que el cocodrilo me empezaba a comer, y esta situación sucedía repetidas veces en el mismo sueño. Y el resultado de esta pesadilla fue el siguiente. Otra de las peculiaridades de esta edición, a diferencia de la anterior, es que cada una de las pesadillas posee un título propio. En esta ocasión le puse Crocodile por obvias razones. Esta fue la única obra que se empezó, digamos, con acuarelas y después se terminó utilizando técnica digital. La idea era hacerlo así con todos, pero después de un tiempo me di cuenta de que era bastante más complicado de lo que parecía hacerlo en estas dos partes que hacerlo todo de manera digital. Además de que hay que reconocerlo, el especial pasado fue más que nada una especie de experimento por mi parte, dado que yo la verdad no sabía utilizar en absoluto las acuarelas. De hecho soy muy principiante todavía y digamos que apenas estoy aprendiendo y estoy en ese proceso. Pero bueno, veamos cuál era el boceto inicial. En cuanto al boceto de la primera pesadilla, tenemos aquí el boceto de Crocodile. Como pueden ver aquí, por ejemplo, hay un cocodrilo al acecho, hay otro que está mordiendo al personaje y hay otro que está más escondido todavía que el que está en esta esquina. Es importante como de aquí podemos ver el acantilado del cual este personaje cae hacia las fauces del cocodrilo. Y algo que no salió en el resultado final fueron este cuaderno y este lápiz de aquí, que se borraron, se me olvidó dibujarlos de hecho. Y también es muy notorio ver o apreciar cómo hay una cuadrícula a lo largo de todo este boceto, lo cual sirvió para poder pasar esta misma, digamos, composición a este lado de aquí, que viene siendo, digamos, lo que se planeaba hacer con todos y cada una de las pesadillas. Digamos, hacer primero el boceto, luego pasarlo a acuarelas y luego darle un retoque digital. Pero la verdad es que lleva
mucho tiempo pasarlo de esto a esto y posteriormente darle un retoque digital, aunado a que realmente no distaba mucho el resultado así solamente lo hacía de una sola vez en digital, por lo que esta idea no llegó a más, pero fue bastante cool el resultado. Y digamos que esta composición, y de hecho fueron colores parecidos los que se utilizaron para esta pesadilla en el especial pasado, en la pesadilla de los patos serpientes. Y bueno, eso sería todo por este boceto. Asimismo, la paleta de colores de esta pesadilla está inspirada en películas como A Short Film About Killing de 1988, dirigida por Krzysztof Kiełowski, o la cinta Clements del año 2018, dirigida por Gaspar Noé. Aunque, para ser sinceros, la obra que más inspiró esta obra en cuestión de la paleta de color, sin lugar a dudas, fue la obra Ping Pong The Animation, dirigida por Masaki Yuasa del año 2014. Sin lugar a dudas, un resultado bastante cool. Les dejaré por aquí abajo el link hacia el proceso de esta pesadilla, hacia el speed drawing, y continuamos con la segunda pesadilla. Cuando era niño tenía muchas pesadillas bizarras. La más recurrente era la más corta. Se trataba de un fondo negro, oscuro, como la nada. Una bruja flotando. Vestía la clásica bata de Merlín, pero de color naranja. Sostenía una cuchara gigante y me miraba. Todo era desde mi punto de vista. Ella apuntaba la cuchara hacia mí y una enorme ola de sopa de letritas surgía a sus espaldas y se dirigía hacia mí. La ola lo inundaba todo hasta cubrir mis ojos. Ahí terminaba el sueño. Todo sucedía en cuestión de segundos. El resultado de esta pesadilla fue el siguiente. A esta pesadilla decidí llamarla la bruja de la sopa de letras, dado que era el nombre que mejor describía esta situación. A diferencia de la pesadilla pasada, y comparándolas, es que la pesadilla pasada, aunque improbable, podría llegar a pasar. Es decir, yo estoy segura que a más de uno se lo ha comido algún cocodrilo en algún periodo de la historia, y sobre todo porque son animales bastante feroces. Pero esta pesadilla está cargada de una aura totalmente, pues digamos, diferente, con un toque muy surrealista, que es a fin de cuentas lo que caracteriza al mundo de los sueños. La mezcla de la realidad con la fantasía es básicamente la característica principal del mundo onírico. Ok, en esta ocasión tenemos el segundo boceto, digamos, la pesadilla perteneciente a la bruja de la sopa de letras, y podemos ver que la primera composición que se me ocurrió para darle vida a esta pesadilla fue esta que vemos aquí, donde está la bruja en la parte superior. Digamos, el ejército de la sopa de letras ataca, digamos, al personaje principal, y algo curioso es que en esta parte de aquí, digamos, el personaje se ve más grande que la bruja porque la bruja está volando en el cielo. Entonces, algo bastante curioso también de este personaje es que no se alcanza a ver mucho aquí, pero este personaje, por lo menos estéticamente y físicamente, es como una especie de combinación entre mi amigo y algunos rasgos míos, porque soy bastante egocéntrico y la mayoría de los personajes que realizo tienen algo de mí, digamos, ciertos rasgos también de mí comparten, y es como una mezcla, digamos, entre los dos. Y en la parte de abajo podemos ver la segunda composición, que de hecho este es mucho más pequeño. Voy a traerlo para acá para que se pueda apreciar mejor. Es una composición muy sencilla y de hecho pueden ver que es bastante pequeña por mi dedo y todo eso. Podemos ver a la bruja en la parte superior derecha, y podemos ver que la cuchara, que es gigante, que carga, digamos, y toda la sopa que está alrededor en esta parte de aquí. Digamos que la composición, lo que tiene interesante es que el personaje se ve reflejado en la cuchara, es decir, nunca se ve al personaje propiamente, sino lo que se ve es el reflejo del personaje atascado entre tantas sopas de letra, ¿no? Pero esa sería la composición número 2 que se me ocurrió. Me pareció la verdad una composición bastante original, algo que hubiera quedado también muy bien, pero si se fijan hay como mucho espacio desperdiciado en esta composición, por lo que me decanté por esta primera composición que se me ocurrió, la cual a mi gusto creo que quedó bastante bien, y eso se puede notar en el resultado final. En cuanto al tema de la paleta de colores, me inspiré en películas como
El laberinto del fauno del año 2006 o La cumbre escarlata del año 2015, ambas del gran director Guillermo del Toro, y de las cuales me inspiré sobre todo en cuanto al tema de las luces y las sombras en los tonos amarillentos. La verdad es que quedé bastante satisfecho con el resultado de esta pesadilla. Díganme qué les parece aquí abajo en los comentarios. Les dejo el link al video del proceso por aquí y sin más dilaciones vamos a continuar con la siguiente pesadilla. Soñaba que seguía junto a ella. La pesadilla empezó cuando desperté y ella no estaba allí. Y el resultado de esta pesadilla fue el siguiente. Esta pesadilla tiene al menos 3 aspectos que la diferencian de las otras obras. La primera, y que salta bastante a la vista, es la composición de página de cómic que tiene. Esto debido a que fue la única manera que se me ocurrió para poder, digamos, darle forma a la representación de esta pesadilla que se me había ocurrido, por lo menos en mi mente. Y es que quería ver cómo hacerle para poder representar el sueño y separarlo de la realidad, poder retratar esta ambivalencia o este contraste, por así decirlo. Por lo mismo, y para poder diferenciar de este contraste, utilicé una paleta de colores como segunda diferencia para poder, digamos, distinguir entre la realidad y la ensoñación. Esto es un recurso que ha sido utilizado en el cine en varias películas, como por ejemplo El cadáver de la novia del año 2005, dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, donde el plano cotidiano mostraba una paleta de colores apagada y grisácea, mientras que en el más allá se usaba una gama de colores mucho más viva, o como por ejemplo en The Matrix del año 1999, dirigida por Lana Wachowski y Lily Wachowski, donde se usaban tonos azules para retratar la realidad y tonos verdosos para mostrar el mundo digital. Como tercera diferencia, esta pesadilla es probablemente la más real de entre las 6 y toca una fibra bastante sensible porque representa o simboliza el soñar con lo que ha dejado de ser, el perder contacto con un familiar, un amigo, una pareja, etc. Alguien que hemos dejado de ver, ya sea porque ha fallecido o porque perdimos el contacto con ellos y de los que solo nos queda su recuerdo. Es decir, es un sueño bastante cruel en este aspecto porque los otros al menos tienes la conciencia cuando despiertas de que prácticamente son muy improbables que te sucedan, sobre todo cuando hay muchos elementos surrealistas como el sueño de la bruja de la sopa de letras. Pero este sueño toca una fibra bastante sensible por lo probable que es que en algún momento de nuestras vidas nos llegamos a sentir identificados con las situaciones que aquí se representan. Un sueño bastante crudo, por eso decidí ponerle el nombre Despertar sin ti. En cuanto a la pesadilla número 3, titulada Despertar sin ti, es posible ver cómo, digamos, toda la pesadilla tiene una estructura parecida a una hoja de cómic, como les había mencionado anteriormente. En la parte superior, digamos que esta parte representa la ensoñación, mientras que esta parte de aquí representa, digamos, el proceso por el cual el personaje se despierta y se da cuenta de que todo ha sido solamente un sueño producido por la nostalgia de saber que ya no es lo que era antes. Como les mencioné anteriormente, esta es una pesadilla bastante realista, bastante cruda también, que podemos llegar a sentirnos identificados en alguna circunstancia, pero digamos que aquí también lo que utilicé para separar este lado de la ensoñación con el lado de la realidad, el lado de la nostalgia, del anhelo, con el lado de lo real, fue la paleta de colores, que aquí se utilizaron tonos otoñales, mientras que en la parte de aquí utilicé tonos azulados, como les comentaré a continuación. En cuanto al apartado de la paleta de colores y el dibujo, digamos que para la composición de la parte superior, en donde está la pareja abrazándose, me inspiré en esta fotografía, cuya autoría no pude encontrar a ciencia cierta. La estuve buscando en búsqueda inversa de imágenes y todo esto, y me apareció que era la portada de algunos libros de Amazon, que eran como novelas románticas y cosas por el estilo. No pude encontrar al autor a ciencia cierta de esta fotografía, o mejor dicho, el fotógrafo, pero la verdad es que es una fotografía bastante cool y me inspiré en ella sobre todo para los tonos
anaranjados y el sombreado de la piel de los personajes, aunque le cambié un poco la estética al resultado final y a fin de cuentas quedó un paisaje más o menos como el que yo me imaginaba, pero sí fue una inspiración bastante importante para el resultado final. Para la paleta de colores del lado de la realidad me inspiré en películas como Blade Runner de 1982 dirigida por Ridley Scott o Blade 2 del año 2002 dirigida por Guillermo del Toro. No obstante, la principal obra que inspiró tanto en la composición como en la gama de tonalidades para esta parte de la realidad fue la serie Neon Genesis Evangelion del año 1995 dirigida por Hideaki Anno. La verdad es que el resultado de esta pesadilla me agradó bastante, fue un poco complicado lograr, sobre todo en la parte superior, sobre todo en la parte de la chica fue complicado porque a veces se me complica un poco esta onda de dibujo digital porque siento yo que estoy poniendo manchas sobre manchas para darle un sentido utilizando el color, las sombras, la luz para poder representar lo que uno desea, por así decirlo. Creo yo también que cumplí, digamos, con la meta que me propuse cuando estaba elaborando este proyecto, que es que mediante la elaboración de los videos individuales de estas pesadillas poder lograr transmitir la emoción que me fuera pidiendo la obra. Me agradó bastante el resultado de esta pesadilla, fue un poco complicado lograr un buen resultado en la parte superior de la misma en donde están todos los tonos otoñales, dado que a veces me confundo un poco y a veces es muy complicado lograr que las manchas de diferentes colores logren la forma de un árbol, de personas, de una chica, de un chico, es decir, se complica a veces un poco, pero creo que el resultado fue bastante cool y logré, considero yo, al menos así lo veo, como una especie de triunfo de una meta cumplida, el propósito que me puse cuando estaba iniciando este proyecto, que es que por medio de la creación de los videos, las personas que me confieren o que me presten de alguna manera su pesadilla para que yo pueda, digamos, dar rienda suelta a mi imaginación, logran tener emociones encontradas y eso lo consigo a través del proceso de la creación de la pesadilla, desde la composición, desde la idea hasta, digamos, el proceso de la selección de la música. Digamos, la música que yo coloco a estas pesadillas es la música que me va pidiendo la misma obra. Es un poco extraño cómo suena esto, pero a mí me habla, por así decirlo, la obra. La obra es la que me dice, aquí por ejemplo quedaría un tono más, digamos, más triste, más sorprendente, más épico o tal vez algo más romántico, es decir, la misma obra, la misma pesadilla, la cadencia, digamos, del ritmo del video me va pidiendo diferentes tipos de música para cada ocasión y la verdad se siente bastante bien que pude haber logrado que mi amigo que me cedió esta pesadilla se emocionara al ver el video de la misma. Y pues nada, era un inciso de que se siente bastante genial poder provocar este tipo de reacciones y de sentimientos en la gente que amablemente me cede, digamos, sus pesadillas para que yo pueda interpretarlas. Les voy a dejar el video al proceso de esa pesadilla por aquí y continuamos con la siguiente pesadilla. Yo varias veces he soñado que en la madrugada que despierto al baño, cuando abro la puerta de está una persona vestida de negro de pies a cabeza, me observa y me apunta con una pistola. Veamos lo que resultó de esta pesadilla. Al igual que en la pesadilla anterior, lo aterrador de este sueño recae en lo probable que es que una situación así llegue a pasar. Es por eso que es uno de los mayores miedos entre jóvenes adultos y padres de familia, sobre todo, que ven mucho por la seguridad de los integrantes de su manada, por así decirlo, de su grupo cercano. Y pues si lo comparamos con pesadillas anteriores, pues sí es mucho más probable que algo así te pase a que te coma un cocodrilo o que a una bruja con el poder de comandar un ejército de sopitas de letras te vaya a provocar alguna especie de daño. En cuanto a la pesadilla número 4, titulada El hombre en negro, es posible apreciar
que la composición de, digamos, el bosquejo fue bastante similar. De hecho, prácticamente no hubo cambios en cuanto al resultado final. Podemos ver aquí la ventana que emitía. Aquí no se da cuenta mucho porque realmente aquí no trabajé tanto las sombras, sino lo que me interesaban era más que nada los personajes y la posición de los objetos para poder posteriormente trasladarlas al programa que utilicé, que en este caso fue Paint Tool 6. Otra de las cosas que de hecho tiene relación con el anterior, y me parece que también con el de la bruja de la sopa de letras, es que le tomé una fotografía para después pasarla al programa Paint Tool 6, como mencioné, y digamos calcar el dibujo, las líneas importantes. Aquí, por ejemplo, lo que era importante era poder darle las sombras y la luz suficiente a este personaje para darle esa sensación, ese simbolismo, esa representación de peligro, de desconfianza, todo lo siniestro que podría llegar a verse, y el contraste con la mirada de la sorpresa terrorífica, prácticamente de una petrificación debido al miedo. Y bueno, básicamente eso fue lo que utilicé. Quedó muy similar al resultado final, y seguimos con el tema de la paleta de colores. En cuanto a la paleta de colores, básicamente utilicé las mismas referencias debido a que no utilicé un tono tan diferente en cuanto a la pesadilla pasada. Utilicé las mismas referencias de las tonalidades de series, mejor dicho, de películas como Blade Runner, Blade y Evangelion. Lo que sí cambió aquí fue que necesité bastantes referencias de chamarras de piel, pijamas, utensilios de baño también, sobre todo de cómo era un baño, cómo reflejaba la luz en estos materiales, y también como detalle se puede ver que los personajes de esta obra utilizan, digamos, colores complementarios para separar, digamos, el contraste entre personajes. Digamos que en el caso del hombre del negro, pues utilicé, digamos, toda la gama de azules, desde el blanco de la luz que se refleja por la ventana hasta tonos azules más oscuros que representan, digamos, esta sensación de un aura de misterio, de peligro, digamos, de lo desconocido también. Y en el caso de la chica utilicé tonos, digamos, que se mueven como en una especie de tonalidades violetas, rosadas, que representan un poco como digamos la inocencia, la perturbación un poco, o el miedo también. Y en el hombre de negro, aunque el azul también se puede utilizar para esto, lo utilicé para representar, digamos, el peligro. Y bueno, por un lado tenemos tonos azulados, por otro tonos rosados, y esto es un recurso bastante utilizado en cine, el de los colores complementarios, debido a lo bien que quedan, por algo se llaman complementarios. Unos buenos ejemplos del uso de esta paleta de colores son el grupo francés Videoclub, la película Blade Runner 2049 del año 2017, dirigida por Denis Villeneuve, y la película La La Land del año 2016, dirigida por Damien Chazelle. Una pesadilla bastante cool, bastante perturbadora al mismo tiempo, debido a lo probable que es que una situación así llegue a pasar. Inclusive tal vez en lo que estamos viendo este video, bueno, en lo que yo lo estoy haciendo y ustedes me reproducen a mí, al raíz del pasado, tal vez incluso mientras ustedes están viendo este video, esté pasando algo así en alguna casa del mundo. Y pues nada, también es complicado lograr que las manchas, digamos, de estos píxeles logren, digamos, el resultado que trato de visualizar en mi mente. Pero bueno, les dejaré el link por aquí al proceso de la pesadilla, y seguimos con la siguiente y última de las pesadillas. Yo una vez soñé que iba caminando por un panteón. En eso corro y me caigo boca abajo, y cuando quiero levantarme hay una persona que en la vida real murió, pero yo no la conocía, y me presiona mi playera con su pie, que al quererme levantar no podía. Era una impotencia enorme porque todo estaba oscuro. Y el resultado de esta pesadilla fue el siguiente. Para esta pesadilla me costó un poco de trabajo llegar a la representación ideal. Tuve un poco de problemas para saber exactamente cómo le iba a hacer para representar esta idea en digamos, en el lienzo. Lo único que sabía en ese entonces era que quería que la obra tuviera tonos violetas y púrpuras, más o menos se moviera en esa escala. Así que me puse a buscar referencias de películas y me encontré con algunas bastante interesantes. Pero primero vamos a ver esos bocetos. Bueno, en el caso de la última pesadilla titulada Presión Sobrenatural, que de hecho aquí podemos ver que el título que planeé ponerle en un principio era Parálisis Despierta, y luego se me ocurrió Presión Sobrenatural y dije, oh demonios, esto es bueno.
y lo voy a dejar. No hay, digamos, una composición realmente definitiva que se haya realizado, sino lo que hice fue, digamos, checar ideas, ver cuáles me convencían y posteriormente agarrar ciertos elementos. Como podemos ver en la primera composición que se me ocurrió, podemos ver al ente sobrenatural sobre la chica, pero si se fijan, se está tapando los dedos así como diciendo shh, digamos arriba. Aquí había puesto, digamos, árboles, aquí había tumbas atrás. Y digamos que aquí creo que planeaba poner más tumbas. Creo que no se veía la luna en este caso, se veía el piso y está en esta posición. Luego digamos que si se dan cuenta, esta parte de aquí, esta composición, digamos, o esta otra idea, se parece más, por lo menos en cuanto al lente, a la postura que adopté, que es prácticamente igual a la del resultado final. Y aquí atrás se ve la luna, que estos dos elementos, digamos, que quedaron en el resultado final, siendo el árbol el elemento que se añadió de esta composición. Y digamos que de alguna manera estas dos composiciones se terminaron sumando, por eso aquí le puse un signo de más, aunque aquí parece más que nada, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien el signo de más, pero fue básicamente lo que se realizó. Y aquí le puse no, porque no me gustó tanto esta composición, que era otra idea. Esto que se ve aquí, digamos, hacerlo desde otro ángulo, como si se viera desde la parte lateral, donde está la chica aquí, digamos, contra el piso, y el ente que está aquí, que está muy similar a, digamos, esta parte de aquí. Eso no me convenció, y aquí lo que hice fue hacer el boceto de la cara del rostro, porque si se dan cuenta, aquí por el espacio no me podía meter a hacer la cara tan detallada, y que de hecho no, o sea, la idea no era hacerla exactamente igual a una compañera, sino hacerla, digamos, algo parecido, digamos, con ciertos rasgos, porque lo que me interesaba no era que los personajes quedaran exactamente igual, como con un realismo súper detallado en comparación con mis compañeros, sino más que nada utilizar, digamos, ciertos rasgos de su físico y de su personalidad para retratarlos en estas pesadillas. Y bueno, esto fue, digamos, lo que desembocó en el resultado final de Presión Sobrenatural. Por otro lado, centrándome en el aspecto de la paleta de colores, con esos tonos violetas tan característicos, casi monocromáticos, a excepción de los labios, del moño y me parece de los ojos de la chica, se inspiró en algunas películas como por ejemplo El Reverendo del año 2017, dirigida por Paul Schrader, Ad Astra del año 2019, dirigida por James Gray, y en una de las películas y escenas de terror más legendarias de todos los tiempos, El Exorcista del año 1973, dirigida por William Friedkin. Y bueno, mis camaradas planetarios, esas serían las 5 pesadillas de este segundo especial, esta segunda temporada de Dibujando Pesadillas. Díganme aquí abajo, comenten qué les pareció, cuál pesadilla les gustó más, qué opinan de las referencias, ya habían visto estas películas también. Les dejo el link a la última pesadilla titulada Presión Sobrenatural, y no se olviden que si el video les gustó pueden suscribirse, darle like, comentar, activar las campanitas para que les lleguen todas las notificaciones, y también si gustan, como mencioné al principio del video, pueden dejarme aquí abajo su pesadilla por si gustan que yo haga algo parecido como lo realizado en este segundo especial en un futuro, con la pesadilla de ustedes como protagonista. Y bueno, mis camaradas planetarios, eso sería todo por este segundo especial. Cuídense mucho y nos veremos en otro video. Hasta la próxima, bye. Siniestro. Siniestro.